Preguntarle si han evaluado aquí, pues volver a presentar los gastos del Instituto Nacional Electoral, sobre todo ahora que este instituto pues ha sacado su personaje al chipotle, pues pareciera que todo es broma y que en realidad ellos no tienen gastos suntuosos y que no tienen excesos en su gasto y que desde aquí se mintió con el plan de austeridad, cuando en realidad desde los consejeros electorales pues sí tienen un exceso en su gasto. Es decir, nosotros les pagamos hasta el vehículo con chofer, la gasolina de ese vehículo en el que se desplazan, cada día a ellos les damos, porque es recursos públicos, es decir, es recurso del pueblo mexicano, se les pagan 400 pesos para su comida, se les pagan, pues sí, ya lo que se dijo aquí, los seguros de gastos médicos, es decir, cuando se enferman, en vez de ir al ISSSTE como cualquier trabajador del Estado, pues ellos van a instituciones privadas pagadas con recursos públicos, ¿no? Además de su caja de ahorro y todo lo que ya se dijo. Preguntarle si no han evaluado, pues darlo de manera pormenorizada para que la gente le quede claro cuál es el gasto de los consejeros electorales, en qué se está gastando el dinero y sobre todo porque, presidente, ahí en Contralínea pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a un funcionario de estos módulos móviles y está en un esquema parecido al outsourcing. O sea, toda esta lucha que ustedes han llevado en contra del outsourcing parece que está aplicada en el Instituto Nacional Electoral a estos funcionarios que están ahí al frente, pues atendiendo a la gente para que generen su credencial de elector, no les pagan pues ni siquiera viáticos, es decir, ellos tienen que estarse trasladando a pueblos, a los lugares más alejados para ver qué persona necesita credencial de elector y ni siquiera les dan viáticos, cuando a los consejeros electorales, empezando por el presidente Lorenzo Córdoba, pues se les paga el avión, incluso en pues sí, en bueno, ahorita no recuerdo cómo se le llama, pero no viajan como cualquier persona turista, sino viajan en primera clase. Entonces, preguntarle, pues, si van a pormenorizar estos gastos para que a la gente le quede claro que sí hay un gasto excesivo en ese instituto. Sí, es evidente pues, que habían excesos. Era una forma también de tener control de los llamados organismos autónomos, pagarles bastante. Era una forma de sobornarlos. Yo recuerdo que los expresidentes recibían pensiones de 5 millones de pesos mensuales en total, porque no era solo su sueldo, que era el equivalente a lo que gana un secretario, sino tenían como 90 elementos a su servicio, tenían oficiales del ejército, de general hacia abajo. Se les pagaban oficinas, viáticos, personal administrativo. En suma, 5 millones de pesos mensuales. Esto para los jóvenes, porque ahora se ha dado por olvidar estas cosas, ¿no?, que acaban de pasar hace 4 años, menos. Pero imagínense, 5 millones de pesos mensuales. Los ministros se llevaban como 650,000, como mensuales. Aproximadamente. Eran, en el caso de los expresidentes, solo creo que
el presidente Obama. A ver, busquen ahí en Jesús, porque es interesante, ¿no? En un libro de los que escribí, que creo que donde hago un comparativo sobre austeridad, lo que ganaban los presidentes, los expresidentes. Yo creo que se llama La salida el libro. Y el caso de los ministros, 650 más. Y los consejeros, sí, primero equiparaban a lo que ganaba el Poder Judicial. Luego se redujo un poco, pero de todas maneras ganan mucho. Ganan alrededor de 220,000 pesos mensuales cuando usted gana 109,000 pesos mensuales. Sí, así está, más o menos. Y el gasto del INE, ¿sí?, ha ido creciendo. No ha habido un plan de austeridad. Yo les puedo garantizar de que los senadores y los diputados ganan menos, porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el gobierno anterior. Un senador. Sería bueno que se hiciera la investigación. Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad, empezaron a haber amparos y con argumentos leguleyos, ¿no?, o excusas. Empezó a decir de que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador, como si se tratara de un obrero, que no se le podía reducir el sueldo. Estamos hablando de un alto funcionario público. En la Constitución solo pueden ganar más que el presidente quienes llevan a cabo funciones especiales, específicas, que se tienen que justificar. Es el caso del cuerpo diplomático, por ejemplo, y otros casos. Pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Pero imagínense cómo vamos a hablar de nuestros héroes, de los liberales de la Reforma, que surcían sus uniformes cuando regresa el presidente Juárez después del triunfo de la República sobre el imperio, regresa a la ciudad y le dice a Riva Palacio, general, que había puesto dinero de su patrimonio para enfrentar
a los invasores franceses, le dice el presidente Juárez, queremos pagarle por sus aportaciones a la patria, le contesta. No se le cobra, a la patria se le sirve. Pero yo creo que sí estudiaron, ¿no? Doctorados, pero esto, yo creo que de esto no les enseñaron. Más en este periodo neoliberal. No era tema la austeridad, la honestidad, los principios, la integridad, la ética, el civismo. ¿No está? A ver, pon, nada más para darnos una idea, porque esto no es para los jóvenes, porque es reciente. Este es en el 2016. 2016. Esta es la pensión, el salario. Sí, el salario. Estados Unidos, Canadá, Alemania, México. Así estaba. Esto es al año, ¿no? 4.300.000. Debe ser bruto. Sí, pero miren, ministro de Justicia, más que en Estados Unidos, 6.766.000. Segundo, Reino Unido. Secretario de Estado, ahí Estados Unidos, ¿no? Pero México como cuarto lugar, ¿no? Aquí. Sí. Diputado. $1.916.000. Y senador, 2.732.000. Y en Estados Unidos, 3.492.000. Pues ahora ya los senadores se redujeron el sueldo, y también los diputados, y los secretarios y el presidente de México. Pero a ver si no está lo de… Hay un cuadrito sobre los expresidentes, la pensión a los expresidentes. Bueno, esto es lo que recibían. El sueldo anual, el personal civil que tenían a su cargo, el personal militar y los totales. Por eso les hablo de 5 millones mensuales en total.
aprox, porque eran 54 millones al año. ¿Por qué no? Hay una comparación que se hace con los expresidentes de otros países, ahí mismo. Ahí sí, primer lugar México tenía. No creo que Estados Unidos. Ahora sí que Obama ganaba. A ver si lo encuentran. Ustedes encuentran todo. Aquí está. Ah, no. Pero ese es el que vimos, ¿no? Sí. No, esto es expresidentes. Me acuerdo bien que está Obama, está Zapatero. Si no, lo dejamos pendiente. Pero ahí en el mismo libro. Y vayan buscando el dato, porque tiene que ver con lo que planteas, aunque tú quieres que lo detallemos más. Sí lo tenemos todo el gasto del INE. Es que pareciera, presidente, que aquí no se dijo cosas verdaderas con este nuevo mensaje que está sacando el Instituto Nacional Electoral, cuando en realidad el INE sí tiene un gasto excesivo y suntuoso. Debe estar más adelante, pero bueno. ¿Por qué no le pides a Laura si te envía lo de el comparativo de gasto o de inversión de Presidencia de la República? Porque esto ayuda mucho, o sea, a entender que sí hay forma de ahorrar. Y el ejemplo se está dando en nuestro gobierno. Entonces, cuando se les hizo la propuesta de austeridad, es pedirles que aplicaran lo mismo que nosotros hacemos, porque tienen servicio médico particular y aquí no hay. Y eso es un ahorro importante, porque además se abusa de eso. No miento, me consta que en los anteriores gobiernos se hacían hasta cirugía plástica con cargo al erario por ese seguro médico privado. Entonces eso es un abuso, es injusto completamente. Y lo otro es los ahorros, la caja de ahorro, que ya lo explicamos, dejan 20,000 de ahorro mensual, el gobierno les aporta otros 20,000, ya ahorraron 40,000. Al año ya tienen 480,000 ahorrados. A los 3 años, 1,5 millones.
se van a otro cargo y se llevan eso. Aquí está. Gasto comparativo de la pensión de los expresidentes. Sí, es Bush. Ni Bush, Piñera, Brom, Uribe y Aznar. Nada más que esto ya no existe, ya no hay pensión. Pero imagínense, hay 10.500.000 adultos mayores con pensión, que no había. La pensión era para los machuchones. Gracias, presidente. Entonces, a ver si tiene lo de presidencia.